Cómo ser un líder con visión internacional, a cargo de la ponente Ángela María Correa Salgado de ProColombia. Ella es administradora de empresas de la Universidad Nacional de Colombia, es especialista en gerencia del mercadeo y ventas de la Universidad de Manizales y tiene experiencia de más de 13 años en comercio exterior y logística de exportaciones, liderando más de 200 operaciones. Cuenta además con experiencia en docencia universitaria en pregrado y posgrado de negocios internacionales y actualmente se desempeña como profesional de futuros exportadores de ProColombia, la entidad de promoción de exportaciones, turismo e inversión extranjera de Colombia. Para el departamento de Caldas, allí brinda asesoría y acompañamiento para el proceso exportador de todas las cadenas productivas. Ángela, bienvenida. Estamos muy contentos de que nos esté acompañando en el simposio. Bueno, muchas gracias a todos. Estoy encantada de acompañarnos hoy en este simposio y pues no duden en hacernos todas las preguntas que tengan hoy. Espero me escuchen y me vean bien. Sí, se escucha muy bien. Perfecto. Entonces ya les voy a compartir mi pantalla. Por favor, no duden en hacer todas las preguntas que tengan. Entonces, hoy vamos a... Esperen un momentico. Ahora sí que les voy a compartir unos videos y demás hoy. Así que, mis señores, bienvenidos a esta conferencia. Entonces, como lo mencionaban, en este ratico que tenemos, vamos a concentrarnos en cómo ser un líder con visión internacional. Bueno, de entrada es muy importante que sepan, ProColombia es una entidad estatal perteneciente al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Y nosotros, pues precisamente tenemos una tarea grandísima y es posicionar el nombre de Colombia en el mundo. Entonces, para nosotros es maravilloso estar en este tipo de ejercicios que nos acompañen empresarios, emprendedores, estudiantes y cómo nosotros a través de las exportaciones, del turismo, de la inversión extranjera directa, podamos mostrar lo mejor de nuestra nación. Entonces, arranquemos nuestra temática de hoy. Muchos empresarios cuando llegan a nosotros tienen siempre esa inquietud de empezar a posicionar su alojamiento rural, sus productos, sus servicios en los mercados externos. Y definitivamente ese es el mejor inicio de todos. Lo que uno no piensa, no sueña, no lo vuelve realidad. Y el simple hecho de querer, de soñárselo, de imaginárselo, es el mejor inicio de todos. Ustedes nos imaginan todos los empresarios, como lo comentaban en la presentación, yo soy asesora para todo el departamento de Caldas. Yo me encargo de asesorar a todos los empresarios que van a iniciar el proceso exportador. Yo soy el kinder de exportaciones, mejor dicho, en ProColombia. Y ustedes nos imaginan todo el montón de emprendedores que aún en sus fases tempranas al año nos comienzan a exportar y empiezan a generar unos posicionamientos maravillosos de sus productos y precisamente están ahí porque se lo soñaron y se lo propusieron. Entonces, llegó el momento de empezar, mis señores. Ahora, si nos fijamos en el título de nuestra conferencia de cómo ser un líder con visión internacional, uno piensa, bueno, ¿y yo cómo logro ser realmente un empresario exportador? ¿Cómo me convierto yo en un líder? ¿Cómo convierto mi empresa también en exportadora? Entonces hay que hacer una evaluación desde dos ópticas. Primero, nos evaluamos a nosotros mismos como personas, como líderes, como seres humanos, verificando cómo podemos desarrollar ese potencial. Pero también tenemos que ver hacia dónde va el mundo, hacia dónde va mi empresa, hacia dónde va mi emprendimiento y cómo debo yo ajustarlo conforme a lo que piden los mercados externos. Entonces vamos a hacer el ejercicio desde esas dos ópticas. Vamos a empezar primero con la personal. Evaluémonos primero como seres humanos. ¿Cuáles son esas características que se deben desarrollar para ser ese líder en un proceso de internacionalización? Entonces, para iniciar, les voy a mostrar un segmento cortico de una película, no sé si se la han visto, que se llama Invictus, en el cual cuentan una experiencia muy particular y muy bonita que tuvo Nelson Mandela cuando ya llegó a la presidencia de Sudáfrica. Aquí va. Doy gracias al Dios que fuere por mi invicta alma. Soy el amo de mi destino.
Soy el capitán de mi alma. Hoy toma posesión el presidente Mandela en Pretoria. Deberá equilibrar las aspiraciones de los negros con los temores de los blancos. Recordad este día. Es el día que nuestro país se fue a la mierda. Hermanos, hermanas, es el momento de construir nuestra nación. Los blancos apoyan a Sudáfrica, los negros a Inglaterra. ¿Cuándo es la Copa del Mundo? No se emocione demasiado. Son un auténtico desastre. Me han invitado a tomar el té. ¿Quién? El presidente. Dime, François, ¿cómo podemos soñar con algo grandioso cuando no tenemos nada con lo que soñar? ¿Cómo hacer soñar a todos cuantos nos rodean? ¿Qué quería? Creo que quiere que ganemos la Copa del Mundo. Entonces el rugby es una maniobra política. Es una maniobra humana. Según los expertos, no pasamos de cuartos de final. Según los expertos, tú y yo deberíamos seguir en la cárcel. Los tiempos cambian. Y nosotros tenemos que cambiar. Nos hemos convertido en mucho más que un equipo de rugby. ¿Alguna vez imaginaste algo así? ¿Cómo iba a ser? ¡No oís! ¡Escuchad a vuestro país! ¡Es ahora o nunca! ¡Este es nuestro destino! Estaba pensando cómo ha podido pasar 30 años en una celda minúscula y luego salir y perdonar a los que lo encerraron ahí. Soy el amo de mi destino. Soy el capitán de mi alma. Bueno, entonces a través de ese ejemplo voy a empezar a mostrarles esas características que nosotros hemos identificado que nos ayudan a ser esos líderes. Y antes de mostrárselas, les quiero compartir la frase que está justo en la parte de abajo de la diapositiva que dice: un verdadero líder usa cualquier problema, no importa qué tan serio o sensible sea, para asegurar que al final emerjamos más fuertes y más unidos que antes. Y aquí yo les quiero contar unas experiencias muy particulares que nosotros empezamos a tener en el más de un año y medio, precisamente a partir del COVID. Miren, nosotros normalmente en el departamento de Caldas tenemos unos comportamientos en las exportaciones, en la mayoría de veces muy positivos. Es más lo que nosotros exportamos que lo que importamos. Y pues vemos sectores que están creciendo de maneras muy interesantes. Obviamente nuestro foco siempre está en el café. Pero cuando llegó marzo y cuando todos nos tuvimos que encerrar en casa, por supuesto para los empresarios fue un golpe horrible, porque todos empezaron como en ese punto de negación. ¿Qué vamos a hacer? Se quebró la empresa, no tenemos cómo empezar a hacer exportaciones o continuarlas. Entonces empezaron con ese susto, con ese temor de qué iba a suceder con todos encerrados. Pero a partir de esa situación empezamos a ver unos ejercicios de lo más interesantes. Les voy a contar una historia personal y real. Yo llevo en estos 13 años y una empresa aquí de Manizales, muy bonita, llevaba 12 años detrás intentando a que nos exportara. Y la empresa se ha enfocado y se ha enfocado aún en producir ropa externa para hombre y mujer. Pues, ¿cómo les parece que a partir del COVID empezó por una oportunidad que le presentó un empresario amigo a desarrollar batas médicas? Y les cuento que no me había exportado jamás y justo en plena cuarentena, el año pasado en mayo, empezó a exportar batas médicas y en este momento es de los principales proveedores de batas médicas a los hospitales de Düsseldorf en Alemania. O sea, ni siquiera un mercado cercano, se nos fue para el otro lado del charco. Muchos empresarios empezaron a innovar y nos empezaron a exportar en plena cuarentena. Entonces fue lo más interesante y empresarios empezaron a hacerle frente precisamente a ese tipo de situaciones que nosotros no siempre tenemos en la mira, pero nos ayudan a ser más fuertes. Y ahorita hemos empezado a recuperar otra vez ese movimiento y otra de las exportaciones van para arriba. Entonces, conforme a eso, mis señores, vamos a ver las características y, por supuesto, vamos a ver una a una. Entonces, un líder empresarial se caracteriza por anticiparse a los riesgos,
por asumir riesgos, por generar cambios innovadores, motiva, inspira, es empático, sabe escuchar, trabaja en equipo. Entonces, vámonos con la primera. Son empresarios que se anticipan a los riesgos. Ojo, claramente una exportación ha de traer riesgos y a veces tenemos o corremos ciertos riesgos de hacer negocios en el mercado local, regional, nacional. Ahora imagínense en exportar a otro país. Entonces, no es simplemente tirarse como patos al agua, no. Tenemos que anticiparnos, tenemos que informarnos para poder tomar las mejores decisiones. Entonces, aquí hay varios elementos. Primero, es importante conocer nuevos mercados. Una época en la que éramos súper dependientes de Venezuela, se nos cayó el mercado venezolano, de los empresarios se fueron para el mercado más cercano que funcionaba, que era Ecuador. Ecuador en algunos momentos se ponía complicado, entonces los empresarios empezaron a buscar otros países a los cuales pudieran exportar. Y ahí es cuando empiezan a diversificar esos destinos de exportación. Ahora exportamos tremendamente a Estados Unidos, a Chile, a México, a Centroamérica, a Europa. Ya empezamos a exportar aguacates a Asia, ya empezamos a exportar naranjas a Estados Unidos. Entonces, los empresarios que empezaron a hacer y que empezaron a entender que por situaciones ajenas a nuestro control, como son temas políticos, no echar todos los huevitos en una misma canasta, porque hay momentos en que los mercados se caen y nuestras empresas mueren. Un poquito también amarrado a lo que veíamos en la conferencia anterior de Design Thinking. Hay que investigar la competencia, saber primero qué ha hecho bien, pero también aprender de los errores que ellos también han cometido. Y eso nos permite a nosotros como empresarios y emprendedores mejorar nuestras propuestas de valor. Y ya saben, hay mucha información. ¿Cómo nosotros podemos investigar el mercado potencial que hay fuera? Para eso está ProColombia. Nosotros podemos capacitarlos, podemos brindarles información y llegar mucho más seguros a todo ese potencial que tenemos fuera. Ejemplos. Pensemos en un Amazon. Amazon, antes de ser el super monstruo que conocemos ahora como plataforma de comercio electrónico, vendía libros, solo libros. Claramente ellos sabían que ellos no podían seguir así durante décadas porque iban a empezar a quedarse rezagados si no innovaban, pero más importante aún, si no aprovechaban sus propias capacidades. Entonces, sabiendo que tenían una plataforma en la cual les funcionaba vender libros, ¿por qué no vender otros productos? Ahora pues vemos que Amazon es uno, por no decir de los más poderosos marketplaces que existen en el mundo. Otro ejemplo, Nintendo, para los muchachos que les encantan los videojuegos. Hagan el experimento. Pánsenle un control de un PlayStation o de un Xbox a sus papás, a sus abuelitos, a ver cómo les va. Yo a veces tomo un control de esos y en la nebulosa, yo solamente espicho botones y lo quedé, ¿cierto? Precisamente Nintendo, pensando en un nicho que podía aprovechar videojuegos y que siempre estaban en casa, como son las amas de casas y los adultos mayores, pues empezó a crear controles de sus consolas mucho más intuitivos. Y ahí empezó a nacer consolas como el Nintendo Wii. Y yo ese experimento lo he hecho particularmente aquí en mi casa con mi mamá. Entonces yo le paso a ella un control de Wii para que juegue bolos y tenis y es mucho más intuitivo para ella que un control de puros botoncitos y estriparlos y ya. Entonces miren cómo Nintendo se anticipó a los riesgos de quedarse rezagados y empezar a innovar para llegar a nichos que las otras consolas no habían considerado previamente. Otra característica, mis señores, asumir riesgos. Yo pienso que todo empresario que emprende, que inicia ese proceso, emprende, después se fortalece, esas empresas van creciendo y van haciendo unos ejercicios cada vez más bonitos, pues claro, se informaron, pero en algún momento asumieron riesgos también. Sabían que habían meses en los que les iba bien, meses en los que no iban a ser tan exitosos. Y así empezó, por ejemplo, empresarios, uno de ellos supremamente famoso como lo es Elon Musk. Cuando Elon Musk empezó a invertir en diversas empresas, él no se fue así súper a la fija, no, él empezó a invertir en empresas y en mercados, en nichos, en productos que en su momento eran muy innovadores, pero no dejaban de ser riesgosos. Entonces, primero empezó a invertir en su
primer caballito de batalla, que ahorita es una plataforma supremamente conocida, que es PayPal, la plataforma pasarela de pagos en línea. Pero en su momento todavía no se utilizaban y empezó a sentar esta plataforma un precedente para que se crearan muchas otras. Después creó e invirtió en su otro caballito de batalla, que es Tesla, que todavía la maneja muy bien, para todo lo relacionado con vehículos y demás elementos de energías alternativas. Y ya ahorita pues le está apuntando a un negocio que no deja de ser riesgoso, que es el turismo aeroespacial. Hemos visto que ha intentado lanzar cohetes y le han explotado, pero ha tenido también éxito cuando sus cohetes han llegado perfectamente a la Estación Espacial Internacional con turistas. Entonces, miren que en su momento es riesgoso, pero como dice el dicho, el que no arriesga un huevo no obtiene un pollo. Entonces, precisamente aquí está la frase súper importante. Los riesgos requieren valentía e inteligencia y habilidad de aceptar la incertidumbre que con ellos viene. Uno no siempre está seguro, uno siempre va a asumir riesgos. ¿Cuándo nos íbamos a imaginar nosotros que iba a haber un COVID que nos iba a encerrar más de un año? Nunca. Nosotros decimos, cuando veíamos las noticias, de pronto eso se queda en China, eso no nos va a alcanzar, y nos alcanzó. Entonces, hay riesgos, hay que convivir con la incertidumbre, pero también hacerle frente. Ahora, vámonos con los cambios innovadores. Esos empresarios que siempre buscan ser más rentables y mejores que su competencia llevan de por sí elementos de innovación. Pensemos en Netflix. Cuando Netflix se creó, era una opción que existía para que le prestaran a uno DVDs o Blu-rays mediante una suscripción mensual, así como lo pago uno ahora, pero pues en los 90 no existía esa plataforma, claro. Entonces, a uno le enviaban de un catálogo, pues los Blu-rays o los DVDs de las películas que uno quisiera y se los enviaban por correo certificado. En esa época había un gran monstruo que era Blockbuster y uno estaba acostumbrado por allí a ir a, digamos, esas tiendas que le prestaban a uno. Imagínense en la época de nosotros, pedíamos betas, VHS, después ya siguieron los DVDs y si uno se demoraba, lo multaban. Entonces, viendo Netflix este nuevo modelo de negocio, le propuso a Blockbuster que les vendía esa idea de negocios en $50 millones. Y Blockbuster se les rió en la cara y les dijo, ustedes están locos, ese modelo no va a funcionar. Ahora, ¿qué pasó con los años? Netflix vio que había una oportunidad de que todos esos DVDs y demás, cómo podían establecerlos en una plataforma de streaming y miren, pues montones de nosotros tenemos Netflix en casa. ¿Qué pasó con Blockbuster? No, innovó en su modelo de negocio, se quedó en las mismas y se quedó rezagado. Existirán poquitas tiendas en Estados Unidos, casi que como museos para empresarios, perdón, para personas y usuarios que no dejaron la costumbre. Esperen, yo prendo esto aquí que este manizales se oscureció. Entonces, miren cómo nosotros tenemos que innovar y generar cambios innovadores para no quedar rezagados en el mercado. Señores, hay que motivar e inspirar. Si nosotros vemos esas empresas que siempre han generado un posicionamiento, una marca que han generado un posicionamiento en nuestras cabezas, es porque de alguna manera motivan e inspiran a todos sus usuarios, consumidores, empleados, clientes, en fin. Si ustedes ven la diapositiva que estamos proyectando, ustedes dirán, no, pues que ahí vemos unos monstruos de empresa, una Alpina, un Nutresa, un Nestlé, un Bavaria, un Postobón. Sí, pero el hecho de que sean grandes o pequeños no quiere decir que no motiven e inspiren. Ustedes no se imaginan el montón de empresas pequeñas y ahorita pues precisamente les mostraré videos que siendo empresas no tan grandes generan unos procesos hermosos y muchos tienen que ver con procesos de inclusión. Por ejemplo, ¿cómo se hacen ejercicios de equidad de género? ¿Cómo generamos nosotros sellos incluyentes? Por ejemplo, en el caso de Prevel, han generado unas campañas muy interesantes sobre cómo mejorar la calidad de vida de sobrevivientes de cáncer de seno.
por ejemplo, y ahorita les voy a mostrar un video muy bonito de cómo se mejoran las condiciones y calidad de vida de población vulnerable, como algunas comunidades indígenas, cómo generamos inclusión juvenil para el primer empleo, cómo generamos y aprovechamos todas esas ideas que muchas veces nos dan personas de la población LGBTI. Entonces, todos ellos tienen mucho que aportarnos y nosotros podemos generar una mejor calidad de vida, mejorar sus condiciones a todos ellos. Entonces, de ahí muchas empresas, ojo, no es aprovecharse tampoco de este tipo de poblaciones y de grupos, sino cómo nosotros aportamos y devolvemos a la sociedad. Y eso siempre está muy bien visto y para un comprador del exterior ni se diga. Eso lo valoran mucho, por ejemplo, los europeos. Ahora, mis señores, hay que ser empáticos. Hay que ponernos en los zapatos de toda la gente que nos rodea, en todo nuestro círculo de influencia, clientes, empleados, proveedores, todos. Y precisamente conforme a entender esas necesidades es cuando se empiezan a desarrollar estrategias que apunten positivamente a todos. Por ejemplo, eso que ustedes están viendo en pantalla es el resultado de una publicación económica de aquí de Colombia, en el cual se les preguntó a jóvenes universitarios en dónde querían trabajar tan pronto terminaran sus carreras. Entonces ustedes dirán, no, pues que ahí los que uno ve son un montón de empresas grandotas. Y uno lo primero que va a pensar es, claro, todos van a pensar en empresas que les generen unos sueldos tremendísimos. Pero el tema va mucho más allá de un salario. Nada se gana uno con tener un muy buen salario y estar aburrido en la empresa en la que trabaja. Entonces, por ejemplo, miren quién está de primero. Google. Google no solamente se ha caracterizado, pues claro, obviamente eso le genera un puntazo a favor en una hoja de vida, sino que también Google vela por tener buenas prácticas laborales, cómo incentivan a que sus empleados estén contentos, sean productivos a través de horarios flexibles, llevar mascotas a la oficina, incentivar el uso de bicicleta o de vehículos eléctricos. Entonces, miren que el tema va mucho más allá que un salario. Pensemos, por ejemplo, en el cuarto puesto, Naciones Unidas. Cómo los muchachos quieren trabajar en una entidad en la cual pueden aportar a la sociedad y al mundo. Miren, por ejemplo, el punto 8. Muchos no quieren trabajar en empresas, quieren generar sus propios emprendimientos. Entonces, ¿cómo nos ponemos en los zapatos de todos estos muchachos? Y en el caso de ustedes, empresarios, emprendedores, ¿cómo se ponen en los zapatos de toda esa gente que los rodea? Hay que saber escuchar, señores. Esto lo aprendió Silicon Valley, bueno, empresas ubicadas en Silicon Valley, perdón, que es donde están los grandes monstruos de tecnología. Se demoraron una década en entender todas las ideas y todo el talento que tienen sus empleados y cómo escuchar promueve la productividad de las empresas. Hay compañías que incentivan mucho los procesos de I+D, investigación y desarrollo, pero también hay que estar con el tema, el más I siguiente, que es innovación. Entonces, hay empresas que tienen áreas de calidad, o sea, pequeñas no las tienen, pero sí como incentivan a innovar cada vez más y van premiando a sus empleados por ello. Entonces, cuando uno escucha a sus empleados, cuando uno se toma el tiempo de escuchar sus ideas y más importante aún que uno las valore como jefe, que uno las implemente, eso aumenta la confianza de cada uno de los empleados. Y la parte más bonita es que esa confianza se transmite en el equipo. Y eso hace que las empresas aumenten su productividad. Escuchen a su talento, empresarios, emprendedores. Los empleados no simplemente están ahí, ese modelo de yo soy el jefe, yo ordeno, tú obedeces, está muy mandado a recoger. Escuchen a su talento. Ellos tienen ideas maravillosas para aportar. Y de ahí se deriva precisamente el trabajo en equipo. Google, sigamos con un monstruo de este tipo, se ha dado cuenta de algunos elementos claves para tener ese equipo de trabajo perfecto. Primero, si ese empleado se siente escuchado, se siente valorado con todas las ideas que aporta, eso aumenta su seguridad psicológica y, como les decía, esa confianza en sí mismo se transmite al resto del equipo. Entonces, esa confianza mejora esas habilidades competitivas de sí misma y de todos los que los rodean.
Esos ejercicios se dan independientes si la empresa es grande, pequeña, mediana, si tienen áreas o no de calidad. En todas se van a dar, no importa la estructura. Lo importante es darle una relevancia y una importancia al equipo, al trabajo que todos estos equipos hacen, que todas estas personas hacen y el impacto que van a generar dentro de las compañías y emprendimientos siempre va a ser positivo. Ahora, para recoger todas estas características que les mostré, les voy a mostrar otro pedacito de la película Invictus. Y miren aquí cómo la inspiración a través también de ese liderazgo, de esas ideas y cómo valora lo que todos aportan, siempre va a llevarnos a los mejores resultados. Aquí va. Dime, François, ¿cuál es tu filosofía de liderazgo, muchacho? ¿Cómo logras inspirar a tu equipo para dar lo mejor? Poniendo el ejemplo. Intento guiar con el ejemplo siempre, señor. Eso está bien. Eso es lo que hay que hacer. Pero ¿cómo consigues que sean mejores de lo que creen ser realmente? Eso es muy difícil de hacer. La inspiración, tal vez. ¿Cómo se hace para inspirarnos para ser grandes cuando solo eso nos ayuda? ¿Cómo lograr inspirar a los demás que nos rodean? Yo a veces creo que sirve usar el trabajo de otros. En Robben Island, cuando las cosas se ponían muy mal, encontré la inspiración en un poema. ¿Poema? Un poema victoriano. Solo letras. Pero eso me ayudó a estar erguido cuando lo único que quería hacer era estar acostado. Pero tú no has venido hasta aquí a escuchar a un viejo hablar de cosas con tan poco sentido. No hable, señor presidente. Tiene mucha importancia para mí. Si el juego es de vida o muerte, uno esencial. En el autobús camino al estadio de rugby, no habla ninguno. Ah, sí. Todos se preparan. Sí, claro. Pero si creo que están listos, le digo siempre al chofer que ponga una canción. Que ya llevo lista. Una conocida. Y todos juntos escuchamos la letra. Eso sirve. Recuerdo muy bien que cuando fui invitado a las Olimpiadas del 92 en Barcelona, todo el mundo en el estadio me recibió con una canción. En ese entonces el futuro, nuestro futuro, era muy sombrío. Pero al escuchar esa canción en las voces de personas de todas partes del planeta, me sentí orgulloso de ser sudafricano. Logró inspirarme a volver y dar lo mejor. Hizo que pudiera esperar más de mí mismo. ¿Me diría qué canción era, señor? Bueno, era Nkosi Sikeleli África. Una canción inspiradora, ¿entiendes? Necesitamos inspiración, François. Porque si se quiere levantar esta nación, todo el mundo tenemos que exceder nuestras expectativas. Allí ven, mis señores, cómo precisamente vamos reuniendo todas esas características, cómo vamos inspirando, cómo vamos innovando, cómo vamos transmitiendo todos esos mensajes positivos a un equipo. Y miren que eso parte mucho desde el ser. Ahora, ¿cómo puede la empresa iniciar un proceso de internacionalización? Pensemos ya en lo que las compañías deben hacer y todo el equipo debe hacer junto. Es muy importante primero saber para dónde va el mundo. Hay que saber qué es lo que está pidiendo el consumidor, hay que saber cuáles son las tendencias que mueven el mundo. Muy importante, si nosotros tenemos redes, páginas web, ¿cómo las estamos utilizando? ¿Cómo generamos nosotros esa influencia colectiva? Bueno, el tema de riesgos y de naturaleza emprendedora ya se los mostré. Y también hay que saber qué está pidiendo el mundo en lo que respecta a cómo adecuamos nuestros productos y nuestros servicios que suplan esa necesidad. Entonces, vámonos primero con las tendencias. Vamos a mostrarles rápidamente, porque el tiempo es limitado, cómo se aplican tendencias de consumo y qué debemos tener en consideración. La primera, más allá del humano. No
todo lo que, digamos, hacemos simplemente manual y ya. Nosotros siempre vamos a estar acompañados de la tecnología y la tecnología ha estado allí para hacernos el trabajo más fácil. Y ahí es precisamente donde entra la inteligencia artificial. Entonces, en un mundo donde nosotros mantenemos cortos de tiempo para todo, ¿cómo aprovechamos la tecnología para que nos ayude a ahorrar tiempo? Ahorita, por ponerles un ejemplo puntual, se han visto muchos ejercicios de RPA. Eso significa robotización automatizada de procesos. No es un robot haciendo cosas, no, pues el hardware, el robot, no. Son sistemas, softwares, robots que te ayudan a hacer, por ejemplo, tareas repetitivas. No sé, por ejemplo, verificar qué empresa está o qué persona está reportada en data crédito y esa persona que hacía todo eso manual todo un día, la puedas poner en un puesto que agregue mayor valor a una empresa. Entonces, a eso se refiere esta tendencia. Señores, los que tienen redes sociales, si tienen emprendimientos o tienen empresas, cuando ustedes generan contenidos, videos, GIFs, qué sé yo, ¿cuánto se demoran esos videos? Nosotros en las redes estamos sujetos a ver demasiada información. Y cuando nosotros scrolleamos, por ejemplo, en Facebook, nosotros paramos cuando nos llama un contenido la atención. Si uno ve video, 5 minutos, uy, no, eso está muy largo, siguen. Entonces, la idea es cautivar en segundos, señores. Ojalá por ahí en un promedio de 20 segundos. Ya saben, traten de llamar la atención en el menor tiempo posible. La movilidad sin límites, eso tiene que ver mucho con elementos de transporte y aplicaciones móviles, precisamente con todas las ciudades que cada vez se llenan más de carros, incluso ciudades intermedias, como nosotros nos movilizamos mejor del punto A al punto B. Entonces, ahí es cuando se crean aplicaciones como Waze o empezamos a ver elementos que facilitan el transporte como scooters, bicicletas eléctricas que nos permitan llegar en el menor tiempo posible y también aportar al medio ambiente. Señores, los productos y servicios que ustedes tienen como empresarios y emprendedores están hechos también para que los utilicen personas con algún tipo de discapacidad. De los 7.000 millones de personas que hay conmigo en el mundo, que hay con nosotros en el mundo, más o menos en la quinta parte, 1.200 millones de personas, tienen algún tipo de discapacidad. Ojo, no es que creemos un elemento, un bien adaptado solo a personas con algún tipo de discapacidad. No, no porque ellos también son consumidores como nosotros. Es cómo nosotros generamos un producto, un servicio que los puedan utilizar todos, incluyéndolos a ellos. Pregúntense eso. Esa tendencia ha crecido bastante desde los últimos 2 años y es que claramente vemos una tendencia súper fitness de cómo cuidamos no solamente de nuestra apariencia, sino también de nuestra salud física, pero es que también hay que pensar en la salud mental. Nosotros no solamente somos cuerpo. Entonces, el bienestar mental está convergiendo con el físico. Y vemos ahorita que por todos esos temas de ansiedad, de estrés que nos ha generado la cuarentena, el encierro, tantas cosas, pues, ¿cómo nosotros generamos productos y servicios que estén enfocados a ese bienestar mental y evitar los efectos negativos de la ansiedad, del insomnio, del estrés y demás preocupaciones, falta de sueño, entre otros elementos de carácter mental? Entonces, ahí es cuando empiezan a hablar de la aromaterapia, de aplicaciones para yoga, y eso ha empezado a tener una tendencia creciente y bien interesante. Los hogares multifuncionales, todos nos acostumbramos a hacer en nuestras casas ejercicio. A mí me pasaba, yo hasta el encierro yo no utilizaba un Rappi. Yo iba, compraba y volvía. Eso pasa mucho en las ciudades intermedias. Pero yo no se acostumbró a esas plataformas. Como compramos desde casa, hacemos ejercicios de casa. Por ahí. Listo. Hola. Hola. ¿Finalizo? Si puedes entonces cerrar, digamos, la idea brevemente, te agradecemos muchísimo. Claro que sí, bueno, ya iba a terminar, sino que como sé que estamos retrasados en la agenda entre 30 y 40 minutos, entonces sé que quieren organizar el tiempo. Entonces, ya lo que ahorita se está generando a nivel de consumo son
personalizaciones privadas, de cómo nosotros generamos productos específicos para un público en particular, para una persona en particular, pero cómo protegemos su información. También vemos que se están generando cada vez más productos que no son, vamos a tomarnos una Coca-Cola en Alemania. No, ¿para qué? Para eso hay bebidas muy bonitas, hay productos que son muy autóctonos de cada región y eso también tiene un potencial gigantesco para la internacionalización. Y señores, hay que pensar en el medio ambiente, hay que verificar cómo generamos economía circular a través de la reutilización de elementos y cómo generamos un aire más limpio para todos a nivel de cómo generamos procesos más limpios a nivel de producción. Señores, en lo que respecta a sus redes sociales, cada cuánto están generando publicaciones y demás. Ojo, esas redes no solamente para tenerlas ahí, ustedes venden a través de ellas, generen publicaciones constantes. Los influencers nos ayudan al consumo, pero esas influencias también cuestan. ¿Cómo generamos esa influencia a través de nuestras redes también? Y por último, ¿cómo nosotros adaptamos nuestros productos a lo que pide el mercado? Ustedes no me pueden poner una valla con una muchacha con vestidos de baño en plena avenida en Dubái, me los cuelgan literal. Entonces hay que saber qué es lo que pide un país a nivel de cultura, a nivel de legislación, porque hay requisitos que cumplir, cómo actúa la competencia y cómo llegamos exitosamente a mercados. Entonces, mis señores, estamos para apoyarlos en ProColombia. Ángela, muchas gracias por su importante intervención que da una visualización a nuestros emprendedores e innovadores cómo llevar sus ideas y negocios a otras partes del mundo. Le cuento que Carlos Rubelio Gil Rodríguez nos saluda desde la Secretaría de Hacienda del municipio de Manzanares, Caldas, y dice: estamos disfrutando de la transmisión y felicitamos a todos los expositores por sus excelentes presentaciones. Un saludo muy especial para Carlos Rubelio Gil.